Buenos días a todos y todas. Nosotros somos Camila García, Camila Salgado, Valentina Sierra, Sofía Tafuri y Ricardo Tirado, y hoy les vamos a presentar la Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791. La fecha que mejor recordamos de la Revolución Francesa es el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla. Pero el proceso que condujo a la Constitución francesa de 1791 fue largo y tumultuoso. La Constitución del 3 de septiembre de 1791 fue creada por la Asamblea Nacional, la cual pasó a ser constituyente en ese momento. La Asamblea Nacional estaba compuesta por los miembros del Tercer Estado, que abandonaron los Estados Generales porque el rey Luis XVI les negó el voto individual. El rey convocaba a los Estados Generales para discutir temas de interés general. En 1989, una devastadora crisis económica. Los Estados Generales nacieron del derecho feudal. El rey necesitaba el apoyo de sus súbditos. Les États généraux estaban compuestos por representantes de las tres clases sociales reconocidas, la nobleza, el clero y el tercer estado, que realmente representaba el 96% del reino, en otras palabras, el pueblo. En el verano de 1789, la Revolución Francesa alcanzó su apogeo, y tras la oposición del rey a otorgarle mayor poder a los representantes del pueblo, el tercer estado se declara Asamblea Nacional. Algunos miembros de la nobleza y el clero se unen a la iniciativa. Luis XVI se vio entonces obligado a jurarla y someterse a la voluntad de la nación, aceptando así la separación de poderes. El 9 de julio de 1789 se proclama la Asamblea Nacional. La Constitución de 1791 marca el comienzo de la Primera República Francesa. Esta durará menos de un año debido a la imposibilidad de diálogo institucional entre el Ejecutivo, rey y sus ministros, y el Legislativo, la Asamblea Nacional. La Constitución de 1791 se caracteriza por ser un intento fallido de monarquía parlamentaria. El preámbulo de la Constitución de 1791 está entre los principales acontecimientos que condujeron a la Declaración de los Derechos Humanos Universales de 1948. Su principal aporte, la igualdad de todos ante la justicia y la abolición de la tortura. El preámbulo, mejor conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, presenta la ley como la expresión de la voluntad general. La Constitución y su preámbulo son relevantes para nuestro estudio, visto que buscan garantizar a todo aquel regido por esta derechos fundamentales. También asume una función orgánica de las instituciones del Estado, con la separación de poderes como principal objetivo. Representa los ideales de la revolución en su forma original y refleja las grandes ideas republicanas de la época. Herencia humanista del periodo de Ilustración o Les Lumières. Igualdad, libertad, individualidad, propiedad y laicidad del Estado, entre muchas. Estas ideas son aún hoy en día características de las constituciones modernas. El título primero de la Constitución francesa de 1791 se refiere a las disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución. Estas serían la igualdad en el acceso a la función pública, la redistribución de la riqueza meritocráticamente, la igualdad ante la ley, la libertad de circulación, la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de culto y de congregación, la libertad de asociación, la garantía de derechos naturales y civiles por medio del control del legislativo, la limitación de la libertad si su expresión perjudica a otro o a la sociedad, el derecho a la propiedad, la atención pública a los pobres, huérfanos e inválidos y el derecho a la educación pública y gratuita. El segundo título de la Constitución de la Revolución Francesa va dirigido a la división del reino y el estado de los ciudadanos. El título declara que el reino será uno e indivisible. Se repartirá en 83 departamentos en donde se incluirán distritos y cantones. Segundo punto, serán considerados ciudadanos franceses aquellas personas que han nacido en Francia, tengan padres franceses, aunque hayan nacido en otro país, o extranjeros con ascendencia francesa que estén prestando el juramento cívico del reino. El tercer punto declara que el poder legislativo será el encargado de dar las actas de naturalización a aquellos extranjeros que prestarán el juramento cívico y se quedarán a vivir en el reino.
El cuarto punto declara que el juramento cívico se resumirá en jurar ser fiel al reino, a la nación, a las leyes y a la Constitución en sí. El quinto punto declara que la ley verá el matrimonio exclusivamente como un contrato civil. El sexto punto habla de que los ciudadanos franceses, considerados en atención a las relaciones locales, son los que formarán las comunas, lo cual nos lleva al séptimo punto, que indica que las personas que hacen parte de las comunas tendrán el derecho de elegir a encargados de administrar los asuntos propios de la misma. Estos encargados tendrán que ser oficiales municipales por obligación. El último punto establece que las únicas reglas que los oficiales municipales están obligados a obedecer son aquellas que hayan sido impuestas o fijadas por la ley. Título tercero. De los poderes públicos. La nación es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Además de la nación emanan todos los poderes y no puede ejercerlo más que por delegación. El poder legislativo se delega a una Asamblea Nacional compuesta por representantes temporales libremente elegidos por el pueblo para que sea ejercido por ella con la sanción del rey. El gobierno es monárquico. Y el poder judicial se delega en jueces elegidos periódicamente por el pueblo. El primer capítulo del tercer título habla sobre la Asamblea Nacional Legislativa. La Asamblea Nacional constituye al cuerpo legislativo, será permanente y se compone de una sola única cámara. Esta se constituirá cada 2 años por medio de elecciones y no podrá ser disuelta por el rey. Nadie podrá ejercer los derechos del ciudadano activo francés en más de un lugar, ni hacerse representar por otro. Las asambleas primarias nombrarán electores en proporción al número de ciudadanos activos domiciliados en una ciudad o cantón. Los electores nombrados en cada departamento se reunirán para elegir a un número de representantes y suplentes. Tanto los representantes como los suplentes serán elegidos por mayoría absoluta de votos y solo podrán ser ciudadanos activos franceses. Los representantes escogidos no serán representantes de departamentos, sino de la nación entera, y no podrá dárseles mandato alguno. Las funciones de las asambleas primarias y electorales se limitarán a elegir, por lo que se separarán apenas se terminen las elecciones. Ni el rey ni ninguno de sus agentes por él nombrados podrán tener conocimiento de las cuestiones relativas a la regularidad de las convocatorias, la celebración de las asambleas, la forma de las elecciones o los derechos políticos de los ciudadanos sin perjuicio de las funciones de los comisarios del rey. Una vez sean 373 miembros verificados, se constituirá con el nombre de Asamblea Nacional Legislativa. La Asamblea nombrará entonces un presidente, un vicepresidente y secretarios y dará comienzo al ejercicio de sus funciones. Los representantes de la nación serán inviolables, por lo que no podrán ser perseguidos, acusados ni juzgados en ningún momento por aquello que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes. Título tercero, capítulo segundo, de la realeza, de la regencia y de los ministros. Sección primera, del rey y la realeza. La realeza es indivisible y hereditaria por primogénito varón. La figura del rey es sagrada e inviolable. Sin embargo, el rey no está por encima de la ley. Solo a través de ella ejerce su poder y puede ser juzgado por sus actos si abdicase. El rey debe lealtad a la nación y es un guardián de la Constitución. Su juramento se hace ante el cuerpo legislativo, quien le otorga su poder. El rey le responde y le rinde cuentas al legislativo. En caso de incumplimiento de sus deberes, el rey debe abdicar. Las propiedades del rey están bajo el dominio de la nación. Sección segunda, de la regencia. Ordena y condiciona el acceso al trono, la cabeza del ejecutivo, mientras el rey alcanza la mayoría de edad. El legislativo no podría elegir al regente. En caso de demencia legalmente reconocida del rey, se abre regencia. Se introduce una forma de elección popular donde los electores eligen un cuerpo electoral que a su vez elige un regente. La asamblea debe separarse tan pronto finalice la elección, de lo contrario todo acto será sin efecto e inconstitucional. Sección tercera, de la familia del rey. Un sucesor al trono no puede salir del reino sin consentimiento del cuerpo legislativo y del rey. Todo incumplimiento de permanencia en el territorio será tomado como abdicación al trono. Los miembros de la familia real, potencialmente llamados a la sucesión al trono, gozan de derechos ciudadanos pero no son elegibles a cargos de elección popular. Las actas civiles de los sucesores al trono deben ser revisadas por el Congreso Legislativo.
No se le reconoce a la familia del rey ningún patrimonio y la suma de su renta es decidida por el cuerpo legislativo. Sección cuarta de los ministros. El rey nombra y revoca a sus ministros. Ningún funcionario en ejercicio de la rama judicial y los electos del cuerpo legislativo en ejercicio o posterior puede recibir remuneración alguna de parte del Ejecutivo. Todo funcionario debe prestar juramento y los ministros son responsables de sus actos ante la justicia y le rinden regularmente cuentas a la Asamblea Nacional. Capítulo tercero del ejercicio del Poder Legislativo. Sección primera. Poderes y funciones de la Asamblea Nacional Legislativa. El cuerpo legislativo es el único que propone y decreta las leyes y fija gastos públicos, establece contribuciones públicas y realiza el reparto de la contribución directa entre los departamentos del reino, fiscaliza el empleo de los ingresos públicos, decreta o suspende oficios públicos y se hace cargo de la moneda, es decir, se encarga de su título, peso y acuñación. Permite o prohíbe tropas extranjeras, dicta normas anualmente y además es el único que puede declarar la guerra a través del cuerpo legislativo. Sección 2. De la celebración de las sesiones y forma de deliberar. Las deliberaciones del cuerpo legislativo serán públicas y las actas de cada una se imprimirán. En cualquier momento, el cuerpo legislativo se puede constituir como comité general. No se podrá deliberar si en la sesión no están presentes al menos 200 miembros y los decretos se adoptarán por mayoría absoluta de sufragios. Si un proyecto de ley es rechazado 3 veces, no podrá ser presentado de nuevo dentro del mismo periodo de las sesiones. Sección tercera, de la sanción real. Los decretos se presentarán al rey, quien puede negar su consentimiento. Su rechazo será únicamente suspensivo y de ser así no se podrá ser presentado de nuevo ante él por la misma legislatura. El consentimiento del rey quedará expresado en cada decreto en un plazo de 2 meses después de su presentación. Los decretos que tienen establecimiento en las contribuciones públicas se llamarán leyes. Sección cuarta. Relaciones del cuerpo legislativo con el rey. El rey puede realizar la apertura de sesiones y proponer asuntos que él cree importantes. Cuando el legislativo desee suspender su actividad durante 15 días, estará obligado a prevenir al rey al menos con 8 días de anticipación. Si el rey requiere prolongar el periodo de la sesión, les envía un mensaje al legislativo y así se tendrá que hacer. El presidente no puede formar parte de la diputación y no es deliberante si el rey está presente. Con respecto al capítulo 4, el cual trata del ejercicio del Poder Ejecutivo, los puntos más importantes es: el Poder Ejecutivo Supremo reside exclusivamente en manos del Rey. A él está confiado el cuidado de velar por el mantenimiento del orden de la tranquilidad pública. El Rey nombra a los embajadores y los demás encargados de las negociaciones políticas. El Rey supervisa la fabricación de monedas. Corresponde al Poder Ejecutivo sellar las leyes con el sello del Estado y de hacerlas promulgar. El Poder Ejecutivo está obligado a enviar las leyes a los cuerpos administrativos y tribunales. El Poder Ejecutivo no puede hacer ninguna ley. El departamento es el administrador superior. El distrito, administrador subordinada. El Rey tiene derecho a anular administradores de departamento contrarios a las leyes. Solo el rey mantiene relaciones políticas con el exterior y lleva a cabo los preparativos de guerra. El rey decide y firma con todas las potencias extranjeras. La declaración de guerra es de parte del rey de los franceses en nombre de la nación. Todo el capítulo 5 del título 3, que habla sobre el Poder Judicial, consta de 27 artículos y los artículos giran en torno a cómo el cuerpo del Poder Judicial imparte justicia. El Poder Judicial no puede ser ejercido en ningún caso ni por el cuerpo legislativo ni por el rey. Los jueces son elegidos periódicamente y también existe un acusador público que es nombrado por el pueblo. Algunos de los capítulos expresan cómo y de qué forma actúan los tribunales, que estos no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo ni suspender la ejecución de las leyes.
También habla de el demandante, la contraparte y las conciliaciones, donde los tribunales no pueden admitir una acción civil hasta que no se justifiquen las anteriores partes. El poder legislativo es el que puede decidir cuántos jueces de paz se presentan en los cantones o en las ciudades. Las personas no podrán ser arrestadas o detenidas si no es en virtud de mandato de los oficiales de policía que tengan una orden de arresto del tribunal basado en un decreto de acusación del cuerpo legislativo. También las personas que sean detenidas serán puestas en libertad si han pagado la fianza suficiente. Una persona detenida no puede estar en condiciones o en lugares que no estén destinados para ese fin. También encontramos que cada año el Tribunal de Casación está obligado a enviar un cuerpo legislativo, una diputación de 8 de sus miembros, los cuales presentarán una memoria de las sentencias ya dictadas. Los últimos capítulos hablan acerca de la función de los comisarios del rey ante los tribunales, que consistían en la observación de las leyes, en las sentencias que daban y las sentencias ya ejecutadas. Ellos también podrían denunciar ante el director del jurado de oficio o por orden del rey atentados contra, por ejemplo, la libertad o las percepciones de las contribuciones. Con respecto al título 4, el cual trata de la fuerza pública, los puntos más importantes a tratar es que este consta de 13 artículos. La fuerza pública es la encargada de velar por la defensa del Estado contra los enemigos externos y mantiene el orden internamente. Emplea ejercicios de mar y tierra encargados de defender el interior. Está conformado por los ciudadanos. Sin autorización legal no existe. Todas las partes de la fuerza pública actúan bajo las normas del rey. No pueden entrar al domicilio de un ciudadano a no ser de ser formalmente previsto en la ley. Siguen reglas determinadas por el Poder Legislativo. Si hay algún disturbio que agite todo el departamento, el rey dará órdenes para la ejecución de las leyes. La fuerza pública es esencialmente obediente, ningún cuerpo armado puede deliberar. El ejercicio de tierra y mar, tropas destinadas a la seguridad interior, están sometidas a leyes particulares para el mantenimiento de la disciplina, como en relación con la forma de las sentencias y la naturaleza de las penas en materia de delitos militares. Título quinto de las contribuciones públicas. Las contribuciones públicas serán deliberadas y fijadas cada año por el cuerpo legislativo y no podrán subsistir más allá del último día del siguiente periodo, a menos de que éstas hayan sido renovadas previamente. También no se podrán rechazar o suspender los fondos necesarios para el pago de la deuda nacional y de la lista civil. El cuerpo legislativo no podrá en ningún caso cargar a la nación con el pago de las deudas de ningún individuo. Las cuentas detalladas de los gastos de los departamentos ministeriales firmadas y certificadas por los ministros o por los administradores generales serán publicadas por vía de imprenta al comienzo de las sesiones de cada legislatura, y también se harán públicos los gastos particulares de cada departamento y los relativos a los tribunales, a los cuerpos administrativos y a los establecimientos. Los administradores del departamento y subadministradores no podrán establecer la contribución pública alguna ni efectuar ningún reparto más allá del tiempo y de las sumas fijadas por el cuerpo legislativo, ni tampoco deliberar ni permitir sin ser autorizados para ello por este último, es decir, por el cuerpo legislativo. Y por último, el Poder Ejecutivo dirige y vigila la percepción y el pago de las contribuciones y da todas las órdenes que sean necesarias a estos efectos. Título sexto, de las relaciones de la nación francesa con las naciones extranjeras. La nación francesa renuncia a emprender guerra alguna con la finalidad de conquista y no empleará jamás sus fuerzas contra la libertad de ningún pueblo. Los extranjeros establecidos o no en Francia suceden a sus parientes extranjeros o franceses, pueden contratar, adquirir, recibir bienes situados en Francia y disponer de ellos a través de los medios legalmente autorizados, al igual que cualquier ciudadano francés. Los extranjeros que se encuentren en Francia estarán sometidos a las mismas leyes penales y de policía de los ciudadanos franceses, sin perjuicio de los convenios acordados con potencias extranjeras. Su persona, sus bienes, su industria y su culto estarán igualmente protegidos por la ley. Respecto al título 7,
que habla sobre la revisión de los decretos constitucionales, dice que la Asamblea Nacional Constituyente declara que la nación tiene el derecho a cambiar su constitución a través de los medios antes previstos en la Constitución. También que los artículos en los que se consideren inconvenientes procederán a una asamblea de revisión. Y los miembros de la asamblea de la revisión, luego de haber cumplido con sus tareas, los miembros suplementarios se retirarán sin poder tomar parte u opinión de ningún caso en los actos legislativos. También habla sobre las colonias y las posesiones francesas de Asia, África y América. Si bien forman parte del Imperio francés, estas no están comprendidas en la Constitución. Por último, la Asamblea Nacional, habiendo oído la lectura del acta constitucional anterior y después de haberla aprobado, se declara que la Constitución está ya terminada y esta no se puede cambiar. En este momento se nombrará una diputación de 60 miembros para presentar el acta constitucional ante el rey.